voy a abrirlo, ¿ya? Ya. Para armar el pie de la planilla, ojo, no hay que guiarse con los porcentajes, ¿eh? No hay que guiarse con los porcentajes. Si es que se va a guiarse con los porcentajes, entonces hay que utilizar el porcentaje total que sale, no solo redondeado, ¿ya? ¿Por qué? Porque entenderán que si yo lo utilizo el porcentaje redondeado, voy a tener errores de decimales, ya que en verdad no sería mucho, ¿no? Y en la liquidación lo podría recalcular, pero no se vería bien, ¿no? Entonces, por eso no es bueno utilizar los porcentajes. De frente, utilizar el mismo monto que está en la oferta del contratista. Ojo que estas ofertas, estos montos, también son precios ofertados, ¿ya? Son precios ofertados. Entonces, ¿cómo calculo mi pie? Básicamente sería acá, por ejemplo, ¿no? Acá no, porque está en cero, digamos. ¿Cómo debería calcular? La normativa establece que los gastos generales son proporcionales, se calculan en forma proporcional, así dice la normativa. Entonces, si dice en forma proporcional, básicamente, ¿qué significa? Regla de tres simple, es decir, diría, si para 19 millones su gasto general es 1.600.000, para 75.000, ¿qué monto será? Entonces, no es más que calcular la proporción, que sería el gasto general total, entre entre el costo directo total y multiplicarlo por digamos, el costo directo parcial de ese mes, ¿no? De esa manera calculo el gasto general de esa valorización. Como ven, no utilizo el porcentaje. De frente lo calculo. Total, en Excel se puede hacer eso, ¿no? De la misma manera se calcula también la utilidad, ¿no? Se divide la utilidad total entre el subtotal total y se multiplica por el costo directo de esa valorización. Y prácticamente solo se requiere hasta esta fila. ¿Ya? Porque todo se trabaja a este nivel. Ya lo del IGB, bueno, para efectos didácticos se muestra, pero finalmente solo hasta acá se requiere. Y esto no va a ser más que la suma, ¿no?, del costo directo más la suma del gasto general variable y la utilidad. En algunos casos esto está desagregado, gastos generales fijos y gastos generales variables, igual con la misma lógica. ¿Ya? De esa manera se arma el pie del presupuesto para todas las columnas. Habíamos quedado, bueno, son las 8, habíamos quedado que en este momento hacíamos una ronda de consultas y preguntas. Entonces, hago una pausa y espero sus consultas. ¿Alguna consulta? No sean tímidos. O un comentario, aunque sea comenten por el color de la, disculpe, de la celda o algo. A ver, ingeniero, a ver, vamos a continuar, estimados participantes. Por favor, los participantes de Zoom, con toda confianza, tienen ahí el audio del Zoom, tienen también el chat para que ustedes puedan ingresar su consulta. Tengo una consulta, ingeniero, aquí a ver, de un participante, Paz Tantaquiste Adel, que nos está siguiendo a través del Facebook. Nos dice,
Ingeniero, buenas noches. ¿Qué pasa si me han pagado en una valorización de una partida no ejecutada que luego fue deducida en un adicional deductivo vinculante aprobado? La entidad no se dio cuenta del error y lo aprobó. Ya. En estricto puede pasar, puede pasar. O sea, lo que el ingeniero comenta es esto, ¿no? Digamos que, a ver, mm, una partida que podría ser un deductivo. Subdren, por ejemplo. No, pero acá no está. Acá hay un montón. Acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo una alcantarilla en esta obra? Ya una alcantarilla tipo marco y comenzado a ser encofrado. Ya. No, bueno, creo que no sería tan real. A ver, otro caso. Pero bueno, yo sé que se va a entender en ingeniería. Digamos que esa partida, ya, encofrado y desencofrado, así como partida general. Valoricé en ese mes esta cantidad, 20 metros cubos. Ya, lo que comenta el ingeniero es esto, mire. Estamos ahorita y abril, digamos, febrero. En febrero valoricé 20, pero en el camino, pero ¿por qué? Es un caso raro, analizándolo bien es un caso raro. ¿Por qué? Vamos a ver. Miren, por concepto y en la realidad, de hecho así va a pasar, ¿no? Se paga lo que se trabaja, pues, ¿no? No hay forma de pagar algo que no se haya trabajado. Y aprovecho la pregunta porque podría pasar, y en muchos casos a veces pasa, que por querer ayudarle al contratista, el supervisor le valorice una partida que ni siquiera ejecutado. Entenderán que eso es grave, ¿no? O sea, gravísimo, no podría ser. Pero el único caso que, mejor dicho, una situación que más o menos podría ser entendible de por qué pasó eso, es, por ejemplo, y esto también es un caso que me pasó, ¿ya? Es que justo la valorización se va a cerrar un viernes, ¿ya? Pero el mes todavía termina el domingo. Pero como nadie quiere trabajar un domingo, el supervisor y el contratista dice, ingeniero, ya pues cerramos la versión este viernes. Como usted va a pasarlo el lunes, ya el viernes lo cerramos. Entonces, pero quizá hay partidas que son tan sencillas que lo puedo hacerlo en un día, por decir el día sábado. Entonces, a veces pasa que el regente le dice, ingeniero, mire, total, usted, el mes todavía termina el 31, pero bueno, lo estamos haciendo ahora porque, bueno, no hay que calcularlo todo y usted todavía lo va a presentar el lunes, así que hay una partida de demolición de una pared, por ejemplo, una partida de una demolición. Usted sabe que eso yo lo hago hasta con la mano, lo empujo y ya se cae ese muro. Ya valorice, ¿no? Pasa eso. Y yo tuve un caso, ¿no? Que había que demoler un reservorio existente porque ya no estaba controlado el proyecto. Y era un viernes justo. Entonces el ingeniero dice, o el reciente dice, ingeniero, eso yo el sábado lo hago, viene con un cargador y una empujadita y desaparece ese reservorio. Entonces, en esas situaciones, digamos, como que todavía, ¿no? Pareciera razonable que podría, aunque tampoco es así, ¿no? Pero, digamos, me imagino una escena así en las cuales todavía podrías valorizar algo que no se ha hecho, teniendo en cuenta que es incorrecto. Entonces, si ha pasado eso, ¿ya? Quizá el supervisor digamos, le cree y lo tramita como valorización. Y en el interín, por decir, ¿no?
el, el, el sábado lo tenía que hacer, pero por algún detalle, y es un caso que me pasó, ¿no? Viene una contraorden y dice, no hay que eliminar ese reservorio, déjenlo ahí, pero ya lo valorizaste, ya se fue, digamos, a Lima para pagar. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Bueno, no, en la siguiente valorización deberías descontar inmediatamente. Entonces ahí va a aparecer un metrado negativo, que en estricto no debería haber, ¿no? Pero digamos, esa sería la salida. En la siguiente vez, hacer un metrado negativo. Eso en la condición normal, ¿no? Ese sería un caso. En el caso que habla el ingeniero, en este caso incluso fue un deductivo, o sea, dijeron que no se iba a tocar esa versión. Entonces es similar. Ya, le haces en el siguiente mes, caballero, le descuentas y a partir de los siguientes meses ni lo tocas esa partida, porque eso ya entra como un deductivo. No es que se descuenta. Un deductivo es aquella partida que no vas a valorizar. Ya, no es que le pones negativo. Entonces sería eso, ¿no? Inmediatamente en el mes siguiente, en tanto no se pueda corregir la primera valorización que ha salido, ¿no? En tanto no se pueda, en la siguiente con las mismas descontarle. Ya. En el chat dos preguntas ya, más bien ya se animaron, gracias. El señor Daniel, ¿leo el chat o tiene otra pregunta quizá del Face? Puede dar lectura, ingeniero, al chat. Ya. La ingeniera Vilma dice, si bien es cierto la obra inicia cuando se le entrega el adelanto directo, ¿qué pasa cuando el contratista solicitó el adelanto directo fuera del plazo a la entidad? Sabemos que para que se inicie el plazo de ejecución de obra, tienen que suceder cualquiera de 5 eventos. Ya. Pues sí, pues sí. ¿Cuáles son estos eventos? Entrega de terreno, designación de supervisor, pago de adelanto, entrega del expediente técnico, de ser el caso, y entrega del calendario de materiales, de ser el caso. Básicamente esas dos últimas son casi opcionales. Las tres son las más usuales. Como bien dice el ingeniero Vilma, para definir el inicio de la obra, si es que en las bases estaba establecido el adelanto directo y el monto y el porcentaje, entonces hay que pagar todavía el adelanto directo. Ahora bien, ¿qué pasa si ya le entregaste el terreno y ya designaste el supervisor y el adelanto directo que te pidió el contratista lo presentó fuera de plazo? El plazo que tiene un contratista para presentar su solicitud de ampliación de plazo son de 8 días calendarios y la entidad tiene 7 días para pagar. Entonces, en el caso que pregunta el ingeniero Vilma, dice, ¿qué pasa si lo presentó, por decir, al 10º día? Y al 9º día, al día siguiente, por una razón. Entonces, la norma establece que si el contratista presenta fuera del plazo, ya no se le puede pagar el adelanto. No hay forma. En otras palabras, perdería el derecho a otorgarse el adelanto. En verdad es una gran pena porque ya una obra que no tenga adelanto directo ya es casi crónica de una muerte asegurada. Así que en lo posible no debería pasar eso, ¿no? Pero si lo ha presentado fuera de plazo, lamentablemente la entidad no le va a poder pagar y la norma establece también que si fuera ese caso, el que va a definir la fecha de inicio serían las otras dos opciones, ¿no? La entrega de terreno y la designación del supervisor o inspector. Esa sería, digamos, es lo que pasaría, estimada ingeniera Bill. Hay una pregunta o mejor dicho, no es una pregunta, es un comentario del ingeniero Edwin que dice, ¿se puede descontar en la liquidación? No. O sea, teóricamente podría ser, teóricamente, pero no. Acá hay que aplicar la ley del gato. Ya. Y como bien dice, creo, el participante lo que comentó, ¿no? O sea, ¿saben cuál es la ley del gato, no?
O sea, si bueno, no hay forma que me contesten, así que voy a asumir que no la saben. Se imaginen el gato, ¿qué hace cuando hace sus necesidades, no? Tiene una particularidad del gato. Es uno de los animales limpios, al menos en ese aspecto, ¿no? Trata de taparlo. Ya cada vez que hace su necesidad, trata de taparlo, lo tapa. Es igualito. En tanto comete un error, con las mismas hay que corregirlo. Ya, no esperar a la liquidación. ¿Por qué? Porque como es un error, en verdad es un error y es una mala práctica, es más, en muchos términos de referencia del supervisor penalizan por eso, por haber valorizado o sea, basta que haya un metrado negativo en una versión, significa que en la anterior le has pagado de más, de hecho, o le has metrado de más, entonces ya te estás vendiendo. Entonces, ya de que si es que te han penalizado, ya normal te van a penalizar, digamos, ¿no? Pero si lo pasas hasta la liquidación, un procurador o un órgano de control interno te podría calcular hasta los intereses por el dinero que le diste al contratista en vano, o sea, ¿no? Le pagaste en vano, y podría decir, ¿no? El interés por ese dinero que no debió haber correspondido pagarle. Entonces, si lo vas a pasar hasta la liquidación, imagínate, bueno, aunque ahora el interés no es mucho, ¿no? Pero igual, ¿no? Un procurador o alguien podría querer cobrarle al supervisor ese interés, ¿no? Por un dinero que por gusto se le ha dado. Entonces, por eso mejor es con las mismas, con las mismas. Lo único que la normativa establece que sí lo puedes hacer ya en la liquidación es el recálculo de los reajustes o el reintegro de los reajustes o digamos, el sinceramiento de los reajustes. Es el único que permite legalmente en la cual lo puedes hacer al mes siguiente o cuando ya tengas el dato, ahorita vamos a ver ese tema, o en la liquidación. Es en el único caso que legalmente permite hacer ese dato, que en estricto, bueno, tampoco sería discutible, ¿no? Por el mismo concepto que habíamos visto, pero al menos ahí hay una base legal que ampara, ¿no? No sé si habrá alguna consulta más. Sí, buenas noches. Sí, estimado ingeniero, Este, diga. sí, buenas noches, ingeniero. Justo mi pregunta iba, ya creo que algo la ha contestado. Algunos contratistas aplican los reajustes en las valorizaciones. Conforme se van haciendo las valorizaciones, se van haciendo van aplicando los reajustes. ¿Qué dice la nueva normativa la nueva directiva que usted nos ha nombrado respecto a eso? En la directiva que los voy a mostrar, no dice eso porque aquí está. Esta es la directiva 01-2022, que es para la gestión de la valorización, ¿no? No es para la elaboración de la valorización. Básicamente es para decir cómo se va a tramitar de ahora en adelante las valorizaciones. Eso, en resumen, establece cuál es el contenido de esta valorización y cuál es el proceso. Por acá lo tengo. Ya, este es el proceso de la valorización y los plazos. Eso es lo único que establece la directiva. Ahora bien, con respecto a los de ajustes, que eso sí está en la normativa de contrataciones, en el cual establece que como usted bien lo sabe, incluso correctamente lo dijo hace un momento, se puede regularizar en las siguientes valorizaciones o si no, en la liquidación. Eso sí está permitido, ¿no? Es lo que le estaba comentando, ¿no? Y justo ahorita que vamos a llegar a ese tema, vamos a mostrar cómo se harían esos recálculos, ¿no? Esos ajustes.
sé si habrá alguna consulta más o algún comentario. A ver, ingeniero, continuamos, ingeniero. Luego, 10 minutos antes de las 9, nuevamente pasamos al tema de las consultas. Excelente, está bien. Ya, miren, entonces, como esta es la primera clase, solo, como ven, les estoy presentando cuál es el uso de cada planilla, ¿ya? En la próxima sí entramos ya, como dice, a hacer cálculos, ¿no? Pero ahorita estamos haciendo cálculos, ¿ya? Ese es el primer, digamos, el primer cálculo que haríamos o la primera operación en una evaluación. Calcular la planilla de ese mes, la planilla de la evaluación de ese mes, ¿no? Ya hemos visto cuál es el uso de cada uno. Ya. Hasta ahí queda. Luego, ¿para qué me sirve? Bueno, ¿y cuál es el uso que se le da? Aparte de saber la evaluación bruta, esta no es la evaluación final, ¿no? Digamos, este monto que está acá, bueno, acá sería, es el primer monto que se calcula, ¿ya? Pero esta no es la evaluación final. Pero me sirve para establecer qué porcentaje de avance es el que tengo a ese mes. Y sabiendo cuál es el porcentaje de avance de ese mes, sumándole al porcentaje anterior, puedo saber cuál es el porcentaje acumulado hasta ese mes y cuál es el saldo de mi valorización a ese mes. Ya, entonces, mi lectura grande, cuando hago mi cálculo, es decir, mire, estoy en el 47%, casi 50%, ¿no? Por tanto, todavía tengo un 52% por trabajar. Prácticamente de 100 está en la mitad. ¿Para qué me sirve eso? El otro cálculo, que es sencillo, pero de todas maneras se presenta en una evaluación, es para calcular mi curva S. En mi curva S, lo que voy a hacer es, un poquito lo voy a aumentar. Voy a tener una columna de mis valorizaciones programadas. ¿Ya? Por todo el plazo de la obra, los montos parciales que voy a sacar de mi programación vigente. Ojo, es la programación vigente. ¿Quién presenta esta programación? El contratista. Para la firma de contrato presenta una programación sin fechas. Presenta el calendario valorizado de obra sin fechas. Cuando se define la fecha de inicio, vuelve a presentar otro calendario y hay con fechas. Si estamos en la primera valorización, sería ese calendario valorizado. Ese es el que se vacía, por decir acá en esta columna. Mes por mes, y se va vaciando las valorizaciones del calendario valorizado de obra. Y en la siguiente columna sería el acumulado, que no es más que sumar, digamos, la evaluación anterior con la evaluación actual, y así. Pero esto es el programado. Ya. Para la primera valorización es el primer calendario, de hecho, ¿no? Y en las siguientes valorizaciones tengo que estar actualizando también esta programación. Tengo que estar actualizando porque si hay una ampliación de plazo, esto va a cambiar. Pues tengo que, mi programación es la programación vigente. Esto es un dato de entrada, así que, digamos, acá no hago ningún cálculo, lo único que hago es vaciar la información nomás. El que sí va a moverse es los montos valorizados, que sería esto, ¿no? A medida que van avanzando los meses, voy colocando qué valorizaciones son las que se han ejecutado. Bueno, estas son las ejecutadas, la que lo llaman en valorización real. Ya, estos son los datos ejecutados que los voy a sacar de mis valorizaciones anteriores. Y de mi valorización actual,
que sería, digamos, justo en este corresponde al de diciembre, jalo de mi planilla. Este 85.000 es de mi planilla. Aquí está. El que no tiene sin IGB. Este monto lo jalo a mi curva esa. Y armo mis valorizaciones acumuladas, que no es más que, como digo, ¿no? O sea, si por ejemplo el primer mes es 0, mis valorizaciones acumuladas no van a ser esto más lo de arriba, ¿no? La anterior. Y así voy calculando el resto, ¿no? O sea, voy a hacer toda una suma y al final va a salir lo mismo. Y el otro dato, que sería calcular el porcentaje parcial y el acumulado, no es más que dividir el monto, si por ejemplo, para ambos, ¿sabes? En la misma fórmula, es dividir la valorización parcial entre el total.